Omar García Harfuch acaba de meterse en el problema más grande de su carrera. Y no fue por un operativo fallido, no fue por una filtración en su equipo, no fue por una declaración fuera de lugar. Fue por haber ganado. Porque el día que firmó la entrega del cuerpo del Mencho a su familia, el secretario de Seguridad creyó que estaba cerrando una guerra. Y lo que en realidad estaba haciendo era activar la trampa más elaborada que el crimen organizado mexicano ha tendido jamás contra una institución del Estado. Quédate, aquí te contamos los detalles. Esto es Zona de Riesgo MX. En las últimas horas ha trascendido información que el gobierno no quería que saliera. Un audio filtrado. Un operativo encubierto con nombre en clave. Un heredero que no se presentó al funeral de su propio fundador. Y un féretro que nadie, absolutamente nadie, se atrevió a tocar. Esto es lo que pasó en Guadalajara el 1 de marzo de 2026. Y esto es lo que el gobierno todavía no ha explicado. El domingo, 1 de marzo, a las 6 de la tarde, una carroza fúnebre negra llegó a la funeraria La Paz, en la calle Gigantes de la colonia San Andrés, en Guadalajara. 6 días después de que el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, hubiera llegado al Centro Federal Pericial Forense de la Ciudad de México bajo custodia militar. 6 días de silencio institucional, de amparos ignorados, de una FGR que no respondía ninguna pregunta con ninguna precisión. Lo que encontró esa carroza afuera de la funeraria no se parecía a ningún funeral que nadie en ese barrio hubiera visto antes. Camionetas de la Guardia Nacional con ametralladoras montadas bloqueando cada acceso. Francotiradores en los tejados, cuya presencia nadie confirmó oficialmente, pero que los vecinos del barrio describieron con una consistencia que hace imposible descartarlos. Helicópteros haciendo círculos sobre la zona con una regularidad que en cualquier otra circunstancia habría generado una crisis de orden público. Y decenas de elementos de la Agencia de Investigación Criminal en ropa civil, mezclados entre los dolientes, con teléfonos en la mano y aplicaciones activas de reconocimiento facial. La pregunta que nadie en los medios convencionales se hizo en ese momento fue la más obvia. ¿Por qué el gobierno mexicano permitió un velorio público en el corazón de Guadalajara para el hombre que había sido su enemigo más peligroso durante una década? La respuesta que la lógica de la inteligencia institucional da es incómoda precisamente porque es perfectamente coherente. El funeral era una operación. El luto era la cobertura. Y los dolientes eran los objetivos. Dentro de la funeraria La Paz, el lenguaje no era de balas. Era de flores. Y en el mundo del narco mexicano, las flores son el sistema de comunicación más antiguo y más difícil de interceptar que existe. No hay firma digital, no hay metadatos, no hay frecuencia de radio que capturar. Solo un arreglo floral con una tarjeta que dice lo que dice y significa lo que quien lo manda quiere que signifique. Decenas de coronas monumentales llegaron desde Michoacán, desde Nayarit, desde Colima. Arreglos del tamaño de una pared, con flores traídas de invernaderos privados, con tarjetas escritas a mano con una caligrafía cuidadosa, la caligrafía de alguien que sabe que lo que escribe puede ser leído por más personas de las que aparecen en la lista de destinatarios. Pero hubo una corona que paralizó la sala. Llegó sin escolta, sin la pompa de los arreglos que la precedieron. Pero cuando los asistentes la vieron, el silencio que produjo fue de un tipo diferente al del luto. Era el silencio de algo que nadie esperaba y que todos entendieron al mismo tiempo, sin que nadie tuviera que explicar nada. Una corona de rosas rojas y blancas con la silueta perfecta de un gallo de pelea construida en el centro del arreglo. El Señor de los Gallos, el apodo paralelo del Mencho, reproducido en flores en el centro de su propio velorio. ¿Quién la mandó? Esa es exactamente la pregunta que los analistas de inteligencia de la FGR se hicieron en tiempo real desde las cámaras que monitoreaban la sala. Porque la respuesta divide el evento en dos interpretaciones completamente opuestas. Si la mandó el 03, el heredero designado, el mensaje era lealtad al linaje. Continuidad. Una transición ordenada. Si la mandó el jardinero, el significado era el opuesto exacto. Una burla calculada.
Una declaración de que el nuevo orden no necesita gallos, ni linajes, ni coronas para afirmar su autoridad. Las tarjetas de otras coronas tampoco dejaban dudas sobre la tensión que llenaba esa sala. Siempre en la raya, decía una. La justicia llegará pronto, otra. Y una tercera, sin firma, con una letra diferente a todas las demás, el gallo nunca muere. Solo cambia de dueño. El féretro del Mencho estuvo cerrado durante las 24 horas completas del velorio. Con llave. Con 2 elementos de seguridad privada posicionados a sus lados en todo momento. Con instrucciones explícitas a los empleados de la funeraria de que nadie, independientemente de su relación con la familia, se acercara más de lo que el protocolo formal requería. Y lo que varios asistentes describieron con consistencia en los días posteriores al funeral es que incluso los familiares directos que pasaron a dar el pésame frente al féretro lo hicieron sin el contacto físico que normalmente acompaña ese momento en la cultura funeraria mexicana. Nadie tocó el cofre. Nadie lo intentó. La pregunta que nadie podía hacer en voz alta flotaba en esa sala como el humo del incienso. ¿Estaba el Mencho ahí dentro? Hay 2 hipótesis que los analistas que reconstruyeron el funeral consideran igualmente plausibles. La primera, el gobierno entregó a la familia un cuerpo sustituto, un señuelo para proteger el cadáver real que seguía bajo análisis en alguna instalación militar. El féretro cerrado bajo llave no sería entonces una decisión de la familia, sino una condición impuesta. Una cláusula del acuerdo de entrega que nadie firmó en ningún documento, pero que ambas partes entendían perfectamente. La segunda hipótesis es más oscura. El cuerpo era el del Mencho, pero el estado en que el operativo de Tapalpa lo dejó hacía imposible su exposición pública. No por razones forenses, sino de control de daños. Porque mostrar al hombre que fue presentado durante años como el líder invencible del cártel más poderoso del continente, en las condiciones en que un operativo militar de esa escala inevitablemente deja un cuerpo, habría producido en los leales presentes una reacción que ningún dispositivo de seguridad podía garantizar contener. El mito del Mencho era más útil para todos que la realidad del Mencho. Y el féretro cerrado protegió ese mito de ambos lados al mismo tiempo. En un funeral de esta escala, la presencia y la ausencia tienen el mismo peso informativo. Quien viene dice lo que dice. Pero quien no viene, en ciertos casos, dice algo aún más definitivo. El 03 no fue al funeral de su fundador. El hombre posicionado durante años como el heredero designado del CJNG, la respuesta a la pregunta sobre quién seguía cuando el Mencho cayera, no apareció en la funeraria La Paz. Y su ausencia no fue accidental, no fue logística, no fue una decisión de seguridad de último minuto. El 03 no fue porque no podía garantizar lo que iba a pasar si iba. Porque la guerra interna del CJNG, que en los análisis externos se presenta como un escenario futuro, en ese funeral ya era una realidad presente. Presentarse en ese espacio rodeado de personas cuyas lealtades él no podía verificar, en un momento donde la corona del gallo en el centro de la sala podía haber sido mandada por alguien que quería exactamente que él apareciera, era un riesgo que nadie en su círculo de seguridad le recomendó tomar. Los analistas de la FGR que monitoreaban el funeral en tiempo real notaron su ausencia en los primeros 20 minutos. Y la conclusión que extrajeron fue la más reveladora de todo el operativo. Si el heredero designado no puede ir al funeral de su propio fundador, el CJNG no tiene un heredero. Tiene una guerra. Lo que ocurrió dentro de la funeraria La Paz durante esas 24 horas fue algo que ninguno de los asistentes detectó. La funeraria estaba cableada de pies a cabeza. Cámaras de reconocimiento facial en los accesos, en la sala principal, en los pasillos, en el estacionamiento. Micrófonos direccionales capaces de capturar conversaciones a distancias que los asistentes no habrían considerado posibles. Dispositivos de interceptación de señales móviles que registraban cada llamada, cada mensaje, cada búsqueda realizada desde cualquier dispositivo en la zona durante las 24 horas del velorio. Y entre los empleados que servían café, que gestionaban las coronas, que guiaban a los asistentes, había personas que no trabajaban para la funeraria La Paz. Trabajaban para la Agencia de Investigación Criminal.
Transmitían en tiempo real los resultados a un centro de operaciones instalado en un local a 2 cuadras de la funeraria, donde un equipo de analistas procesaba cada rostro conforme llegaba. El nombre interno del operativo era cosecha. No captura. No arresto. Cosecha. El verbo que describe exactamente lo que la operación producía. Identificaciones, nombres, rostros conectados a expedientes, relaciones entre personas que hasta ese momento la inteligencia sospechaba pero no podía confirmar. Cada persona que entró a presentar sus respetos fue fotografiada, cotejada con la base de datos de la plataforma México y analizada en el contexto de lo que su presencia decía sobre las redes que sobrevivían a la muerte del fundador. Y entonces llegó lo que nadie esperaba. Durante la ceremonia final del entierro, alguien que estaba presente grabó un audio que llegó a los equipos de inteligencia a través de un canal que nadie anticipaba que funcionaría en ese momento. En ese audio, una voz identificada como perteneciente al círculo más cercano del heredero designado pronuncia un juramento con nombres, con fechas, con referencias a estructuras del gabinete de seguridad que nadie fuera de los círculos más internos del aparato institucional debería conocer con ese nivel de detalle. Pero también trascendió algo más. Un audio del propio Omar García Harfuch, filtrado en las horas posteriores al entierro, donde el secretario habla sin el tono de las conferencias de prensa, sin el lenguaje institucional, sin el cuidado de quien sabe que lo están grabando para un comunicado oficial. Lo que pasó en ese funeral no lo vamos a poder publicar en mucho tiempo, ¿me entiendes? Hay nombres ahí que si salen ahorita se nos cae todo lo que hemos armado. Necesitamos que eso quede guardado, que nadie hable. Lo del cortejo fue nuestra gente, nadie más lo sabe. Y lo del cofre, ese tema no lo toques, ese tema no existe todavía. Ese audio, según las fuentes que lo filtraron, tiene a los más altos mandos de seguridad en alerta máxima desde que circuló. No porque lo que revela sea sorprendente para quienes llevan años en ese campo, sino porque la especificidad de lo que dice obliga a una respuesta institucional que ningún gobierno puede ejecutar de forma discreta una vez que la información es de conocimiento amplio. El funeral del Mencho no cerró una guerra. Fue la declaración formal de la siguiente. El cortejo que cambió de ruta en el último segundo. El féretro que nadie tocó. La corona del gallo sin remitente confirmado. El heredero que no apareció. El operativo cosecha procesando rostros que en los meses siguientes van a aparecer en operativos que nadie va a conectar con un funeral en la colonia San Andrés. Y un audio filtrado donde el hombre más poderoso del aparato de seguridad mexicano dice, con su propia voz, que hay cosas que todavía no existen. Nemesio Ceguera Cervantes ha sido enterrado. ¿Dónde exactamente? ¿Bajo qué nombre? ¿Con qué marcas? Si es que hay alguna. Son preguntas que probablemente no tendrán respuesta pública en ningún plazo que podamos anticipar. Pero hay una que sí tiene respuesta, aunque esa respuesta incomode. ¿Estaba realmente el Mencho en ese cofre? La verdad podría estar bajo 3 metros de tierra en Aguililla. O en una bóveda sin nombre en Zapopan. O en un laboratorio militar donde los análisis todavía no han terminado. O quizás, como dicen los que conocen esta historia mejor que nadie, todo lo que importaba de este caso nunca salió de Tapalpa. Nos vemos en el siguiente episodio.